Lo vamos a preguntar a Ignacio González Vega, que es portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia. Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes. La gran duda que teníamos es por qué funcionan las justicias no con distintos tiempos, sino con distintos parámetros. Teniendo en cuenta que los cargos para Junqueras y los consellers que están ahora mismo en prisión provisional son parecidos, similares a los de Puigdemont y los exconsellers que están en Bélgica, ¿por qué unos están en prisión y otros están en la calle? Bueno, vamos a ver, no es una cuestión de países, no es cuestión de España, Bélgica. Aquí hay tres tribunales implicados que hasta la fecha han dado tres respuestas distintas. Tengas en cuenta que el Tribunal Supremo ha pospuesto las declaraciones de los querellados para esta semana. Y en el caso de la Audiencia Nacional y de la justicia belga, creo que se están jugando temas diferentes. En el caso de la justicia belga es un procedimiento de entrega en el marco de la Orden Europea de Detención, que no deja de ser un instrumento de reconocimiento mutuo dentro de los países de la Unión Europea, y en la Audiencia Nacional se está ventilando una querella por una serie de delitos, algunos de ellos tan graves como es el de rebelión. Estamos ante dos cuestiones distintas entonces, pero usted lo ha dicho, tanto Carme Forcadell como los 5 miembros de la mesa tendrán que pasar el día 9 de nuevo por el Tribunal Supremo y fueron dejados en libertad para que les diera tiempo a preparar la defensa. Sin embargo, en el caso de la Audiencia Nacional, el ingreso en prisión provisional fue prácticamente inmediato. Entonces, no sé, hay quien desde fuera puede estar preguntándose, cualquier ciudadano o ciudadana, ¿depende de qué juzgado te toque, te van a meter unas medidas cautelares u otras? ¿Es la justicia igual para todos? Vamos a ver, en principio la justicia es igual para todos y eso creo que es una afirmación evidente y que se ha demostrado a lo largo de estos últimos meses y años. En el caso de por qué hay respuestas diferentes de los jueces, bueno, los jueces actúan con independencia e imparcialidad. Aplican las leyes según su interpretación. Algunos jueces son más exigentes en la garantía de derechos y otros son menos exigentes. Por ejemplo, en el tema del derecho de defensa. Creo que estamos hablando de unos hechos muy graves, hechos que además están contenidos en una querella de más de 100 folios, con lo cual eso exige un tiempo prudencial para poder perfilar la estrategia de defensa. El Tribunal Supremo ha sido mucho más atento a ese derecho fundamental y en el caso de la Audiencia Nacional creo que ha sido un tanto precipitado. Nosotros, desde Jueces y Juezas para la Democracia, hemos emitido un comunicado en el cual hemos dejado constancia de que entendíamos que como una asociación muy preocupada por la garantía de derechos, pues creíamos que el derecho de defensa había sido mucho más respetado en el caso del Tribunal Supremo y no entendíamos tampoco muy bien esa precipitación para tomar declaración a los querellados en el caso de la Audiencia Nacional. También, y lo estaba comentando otra magistrada en la mesa, Garbiñe Biurrun, y decía, hay quien se pregunta si este caso debería estar en la Audiencia Nacional o no. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sabe que en derecho no es una ciencia exacta, admite interpretaciones diferentes. Es muy cuestionable que este asunto esté en la Audiencia Nacional, pero como también es muy cuestionable que en la querella se contenga la calificación de un hecho delictivo tan grave como es la rebelión. Nosotros creemos que el concepto de violencia, que es un requisito nuclear del tipo de rebelión, porque no basta con la finalidad de segregar una parte del territorio del Estado, sino que hay un algo más, y ese algo más es el alzamiento colectivo y violento. Bueno, pues prueba de que nosotros entendemos que el escrito de querella de la Fiscalía construye de modo forzado el concepto de violencia es que en el propio Tribunal Supremo se admite incluso como una categoría alternativa la conspiración para la rebelión. O sea, que ya parten de sus propias dudas en cuanto al concepto de delito de rebelión, cosa que en la Audiencia Nacional el auto admite acríticamente la calificación que hace la Fiscalía. Y también noticia que hemos conocido esta tarde, tanto el exvicepresidente Oriol Junqueras y los consellers han recurrido su estancia en prisión provisional alegando que, oye, con el 155 están cesados y por lo tanto no tendrían capacidad para inducir a ningún tipo de cuestión política, mucho menos la independencia, tampoco entre ellas. Y también, y no sé, aquí es donde nos suscitan las dudas, que estar en prisión lesiona su derecho a la participación política cara al 21 de diciembre. Usted, como experto, como juez,
¿Qué recorrido ve a esta apelación, este recurso? Vamos a ver, de todas maneras, en el recurso de apelación probablemente se ataquen los tres requisitos por los cuales la jueza ha decretado su ingreso en prisión. Por un lado está el riesgo de fuga, y en el caso del riesgo de fuga resulta un tanto paradójico que acudan al primer llamamiento judicial e incluso algunos se desplacen desde el extranjero para comparecer ante la jueza de instrucción. Se trata también el tema de la de la destrucción de pruebas y finalmente el tema de la reiteración delictiva. Es verdad que con la aplicación del artículo 155 por en medio y el anuncio que se ha hecho hace ya semanas de esta querella por rebelión, pues resulta un tanto llamativo. En cuanto a su participación en un proceso electoral como es el convocado en Cataluña para el 21 de diciembre. Bueno, yo tengo que decir que con arreglo a la legislación electoral, estas personas, aun estando privadas de libertad, podrán concurrir como candidatos a las próximas elecciones. Es más, y es previsible que figuren en los puestos de cabeza de sus respectivas candidaturas si es que se presentan separadamente o de una candidatura conjunta. Pueden salir elegidos diputados, lo cual no es algo extraño, y en ese caso inmediatamente se provocaría que la causa se llevaría al Tribunal Supremo, con lo cual se unificaría la causa en el Tribunal Supremo, porque hasta ahora sabemos que han perdido la condición de diputados al no estar en la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña. Puede ocurrir, y en esa hipótesis ya de futuro, que incluso el candidato a la presidencia del Gobierno se encuentre en prisión y tenga que pedir permiso al centro penitenciario para acudir a la sesión de investidura a los efectos de poder dar su discurso y someterse a una votación. Sería desde luego curioso, no curiosísimo, y yo no sé si en nuestro país creo que no se ha dado jamás, no se habría dado jamás. No, porque además en todo caso fíjese que la legislación electoral es verdad que impide ser candidato a un proceso electoral aquellos que han sido condenados por sentencia firme, por supuesto, pero hace la excepción del delito de rebelión y del delito de terrorismo, en cuyo caso no es necesario que sea sentencia firme, basta que sea la sentencia dictada en la instancia. Pero salvo las condenas, pues ese derecho fundamental a participar en los asuntos públicos que aparece recogido en el artículo 23 de la Constitución se respeta en todo caso, con lo cual incluso estando privado provisionalmente de libertad pudiera concurrir a unas elecciones como creo que va a ocurrir, y en el caso de ser el candidato a presidir un gobierno, pues también podría desde luego participar en la sesión de investidura como candidato y desde luego ser elegido incluso presidente de una comunidad autónoma estando privado de libertad. Interesantísima la foto que nos ha dibujado, a futurible desde luego, pero muy muy interesante. Señor Ignacio González Vega, un placer, eskerrik asko, agur. Muchas gracias a ustedes, un placer.